Buenos días amigos y compañeros de YouTube, bienvenidos al canal Código Lemur, canal dedicado al aprendizaje de la programación y la electrónica. El día de hoy estamos comenzando con nuestro curso de electrónica digital o circuitos digitales. La electrónica digital o los circuitos en general pueden clasificarse o pueden dividirse en dos amplias categorías que son electrónica digital o circuitos digitales y circuitos analógicos. Los circuitos analógicos buscan controlar voltajes, corrientes y potencias, todos estos magnitudes analógicas, para el desarrollo de dispositivos que usan elementos analógicos como resistencias, condensadores, bobinas, transformadores, transistores, amplificadores operacionales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en su análisis, diseño y desarrollo se calculan y miden este tipo de magnitudes, es decir, magnitudes analógicas. Ahora, las magnitudes analógicas son magnitudes del mundo físico, es decir, que están presentes en la naturaleza, que pueden tomar valores continuos infinitos, números reales, intermedios, completamente arbitrarios. Es decir, que para cambiar de un valor a otro debe pasar por todos sus estados intermedios. Tenemos varios ejemplos de este tipo de magnitudes analógicas. Por ejemplo, la temperatura, el sonido, la luz, el tiempo, la presión, la velocidad, la distancia y por supuesto el voltaje y la corriente, que son las magnitudes más relacionadas o directamente relacionadas con los circuitos analógicos, y por eso estos circuitos llevan su nombre, porque trabajan directamente con voltajes y corrientes. Entonces vamos a revisar una gráfica, ¿cierto? Una gráfica de la temperatura, que es una de las magnitudes analógicas, y digamos que es una gráfica de la temperatura en una ciudad, ¿cierto? Durante 24 horas. Si miramos esta temperatura a las 5 de la mañana, más o menos 20 grados, y luego a las 7:30 de la mañana, veremos que para cambiar de un grado a otro, la temperatura tuvo que pasar por todos estos estados intermedios, ¿listo? No dio un salto inmediato entre un grado y otro. Y este es el comportamiento normal que tiene una magnitud analógica, y a eso nos referimos con magnitudes analógicas. ¿Listo? Por otro lado, los circuitos digitales, aunque en principio pueden trabajar con voltajes, corrientes y potencias, ¿cierto? Esto por el hecho de ser circuitos, por ser circuitos en general, circuitos electrónicos, y también pueden usar los mismos componentes de la electrónica analógica, ¿cierto? Como resistencias, transistores, etcétera, etcétera. Es decir, también usan componentes analógicos. Estos componentes realmente se organizan para formar otro tipo de componentes que llamaremos compuertas lógicas. Y su enfoque va a ser utilizar la electrónica para el manejo lógico de la información. ¿Listo? Es decir, que los circuitos, o más bien la electrónica digital, vean los circuitos de manera diferente. Ya que no pretende controlar el comportamiento de corrientes y voltajes, sino que define los circuitos como sistemas lógicos con variables de entrada que dan como resultados variables de salida. ¿Listo? Y con este fin usa componentes discretos. Componentes discretos pues están constituidos internamente por componentes analógicos, ¿cierto? Y los vamos a llamar compuertas lógicas. Entonces estos van a ser componentes discretos. ¿Listo? Y esos componentes van a utilizar magnitudes discretas. ¿Qué son magnitudes discretas? Entonces, a diferencia de las magnitudes analógicas,
pues no van a tomar valores intermedios, ¿sí? Por ejemplo, los números enteros, los números pares, impares, primos, etcétera, etcétera. Son básicamente una muestra de los números reales, ¿cierto? No son continuos, ¿listo? Revisemos de nuevo la temperatura o la gráfica que vimos al principio, pero ya con unos cambios, ¿listo? Entonces es la misma gráfica, ¿cierto? Solamente que le hemos quitado información, o más bien la información que tenemos es una muestra, ¿cierto? Ya no es toda la información, sino solamente tendríamos 24 datos. Observamos que los datos intermedios entre dato y dato, o entre cada hora, todos estos que estoy señalando acá, pues se han perdido, ¿listo? Ya hemos perdido información, no tenemos la información completa. Sin embargo, la información que poseemos en este momento va a ser suficiente, ¿listo? Para lo que necesitamos, ¿listo? Esto es una gráfica de muestreo o un ejemplo de lo que es una magnitud discreta. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, estamos hablando de información. Entonces, aquí decimos que hemos perdido información, pero que la información que tenemos es, es la necesaria, simplemente. ¿Qué será entonces información? Vamos a definir aquí para nuestro curso de digitales que información es un conjunto de datos ordenados y coherentes que tienen un significado lógico. ¿Cómo aplicamos esto a los circuitos? Entonces, vamos a recordar uno de los circuitos más comunes que vemos en electrónica analógica, ¿cierto? Una fuente, un switch y una lámpara o una carga. Y vamos a decir que el switch, vamos a llamarlo una variable A, y la lámpara una variable de salida. ¿Listo? Esa será nuestro circuito base, ¿cierto? Que es muy normal en nuestros cursos de electrónica básica o de circuitos básicos. Y nos va a interesar que cuando lo vemos desde el punto de vista analógico, pues tendremos una fuente de voltaje, ¿cierto? Con un voltaje específico. Tendremos una carga, que en este caso sería una lámpara, nuestra lámpara, y tendremos un switch. ¿Qué nos va a interesar en ese momento? En ese momento nos va a interesar que cuando el circuito está abierto, pues no hay corriente, ¿cierto? No hay flujo de corriente. Y que cuando cierro el circuito va a haber un flujo de corriente desde la fuente, la cual prenderá la lámpara. Y esa corriente, ¿cierto? Va a depender del voltaje que entrega la fuente y de la carga, la resistencia de la lámpara. ¿Listo? Entonces, en electrónica analógica nos interesan hacer este tipo de cálculos. ¿Qué voltaje hay? ¿Cuánto voltaje entrega la fuente? ¿Cuánta corriente o cuánta potencia consume la lámpara? Etcétera, etcétera. Ese es el tipo de análisis que hacemos en electrónica analógica. Pero en electrónica digital nos va a interesar la información. La información vista desde el punto de vista, la redundancia, desde lo que entra al circuito y lo que entrega el circuito. ¿Listo? En este caso, lo que entra o la información que entra va a entrar desde la variable A. Y lo que sale será la lámpara, que la llamaremos una variable de salida S. Entonces voy a establecer algo que se llama tabla de verdad. ¿Listo? Y la tabla de verdad tendrá información de entrada, que será A, versus la información de salida, que será S. ¿Listo? Y va a comparar qué pasa con la entrada y la salida.
¿cierto? Cuando pasa algo en la entrada, qué pasa con la salida, y cuando pasa cualquier otra cosa en la entrada, cuando cambia el estado, qué vuelve a pasar en la salida. En este caso, nuestra entrada tiene dos posibles estados. Puede estar abierto, porque es un switch, o cerrado. Y nuestra lámpara puede estar activa, o más bien, bueno, apagada o activa o prendida, ¿listo? Entonces, cuando esté el circuito abierto, obviamente la lámpara va a estar apagada, ¿cierto? Porque no va a haber flujo de corriente. Y cuando cerremos el switch, nuestra lámpara va a estar prendida o activa. ¿Listo? Esa es la información, el tipo de información en los circuitos digitales. Pero digamos que para interpretarla de una manera más técnica, más matemática, y para que ambos hablen el mismo lenguaje, tanto entrada como salida, vamos a decir que abierto en el switch es un 0, ¿cierto? Vamos a decir que es un 0 lógico. Estamos hablando de dos estados, ¿listo? Tanto el switch como la lámpara tendrán dos estados, ¿cierto? Y vamos a hablar de esos estados con los números binarios, es decir, con ceros y unos. Vamos a decir que el estado abierto equivale a nuestro 0, a un 0 lógico, y el cerrado equivale a un 1 lógico, ¿cierto? Y para la lámpara vamos a decir que apagado equivale a un 0 y activo equivale a un 1, para que los dos hablen, digamos que el mismo lenguaje. Entonces aquí diría que cuando A vale 0, la salida vale 0, y que cuando A vale 1, la salida vale 1. Cuando entra 0, sale 0, cuando entra 1, sale 1. Esto será lo que llamaremos nuestra tabla de verdad. Indica que entra y a partir de lo que entra, que sale. ¿Listo? El comportamiento del circuito. ¿Listo? A esto le asignaremos un esquema que representa este comportamiento. Y será simplemente, digamos que así, un triángulo, ¿cierto? Pero más que un triángulo será como una especie de flecha que nos indica el flujo de la información. Lo que entra, que sería A, y lo que sale, que sería S. ¿Listo? Entonces digamos que la información está fluyendo de izquierda a derecha. La información entra por el punto A y entrega una información por el punto B. ¿Listo? Eso es lo que representa este esquema. A ese esquema también, o a este comportamiento, le podemos asignar una expresión algebraica que relaciona la entrada con la salida. Entonces vamos a decir que S es igual a A. Lo que pasa en A se ve reflejado en S. ¿Listo? En este caso, digamos que la información podemos decir que pasa derecho. Lo que pasa en A pasa derecho a S. ¿Listo? Esto es un ejemplo de cómo ve en la electrónica digital los circuitos electrónicos. Y pues que está enfocada, la electrónica digital va a estar enfocada en la información, en el manejo de los datos y de la información. ¿Listo? Esto sería todo por el video de hoy. Espero que les esté agradando, que estemos aprendiendo bastante. Recordemos que todo esto que vamos a ver va a estar consignado en un post, posiblemente en archivos PDF, y que quedarán en la descripción. ¿Listo? Muchas gracias y nos estaremos viendo en próximos videos.